Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. La mesa de análisis político te acompaña cada miércoles a las 7:30 aquí en Top Music 91.7. Hoy, la Guardia Nacional. ¿Estamos militarizando al país? Nacida en sus inicios como un cuerpo de carácter civil, la Guardia Nacional buscará dar un paso al frente para convertirse en parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a propuesta del Poder Ejecutivo, quien ve en ello una solución para combatir la inseguridad que agobia a los mexicanos, a pesar de las voces en contra que alertan sobre una militarización de la seguridad pública. ¿Se consolidará la propuesta del gobierno federal? ¿Es anticonstitucional el decreto que propone el presidente? ¿Es el camino para combatir la violencia en el país? Siendo presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador se vislumbraba ya como un candidato presidencial y hablaba sobre crear una Guardia Nacional para dejar de utilizar al ejército o a la armada en la lucha contra la delincuencia. En 2018, ya como presidente electo, López Obrador daba a conocer que se integraría una Guardia Civil Nacional que sumaría a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal. Su propuesta inicial giraba en torno a una guardia que naciera al cobijo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ante el rechazo de los legisladores tuvo que ser modificada y por su naturaleza estaría bajo la Secretaría de Seguridad Pública y no de la Defensa Nacional. Este lunes, el presidente López Obrador dio a conocer que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase a ser una rama de la Sedena. Con esta decisión, el gobierno pretende darle la vuelta a la negativa de los partidos de oposición, quienes han destacado que la reforma constitucional que impulsa el Ejecutivo no pasará y terminará igual que terminó la reforma eléctrica. Sin embargo, especialistas en el tema han advertido que la decisión presidencial de generar un decreto para sacar adelante su propuesta sobre la Guardia Nacional estaría bordeando los límites legales. La operación de la Guardia Nacional bajo el mandato de la Sedena es la solución para contener la violencia en algunas zonas del país. Es una de las preguntas que nos hacemos esta mañana aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias. Le agradecemos a Tere Garay por darnos el contexto de nuestra mesa del día de hoy. Y vamos a saludar, por supuesto, a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Esta mañana te saludo con mucho gusto, mi estimado Sergio Camacho. ¿Cómo estás? Don Ángel, muy buen día. Con el gusto de participar en RR Noticias en la mesa de análisis. Gracias por estar con nosotros. Jesús Méndez está en el proceso de integrarse también con nosotros esta mañana. Ahí anda, ya está a punto de conectarse. Mi querido Jesús Méndez Aguilar. Chucho, ¿cómo andas? Buenos días, bienvenido. Abrimos micro, por favor, Chucho. Bueno, enseguida retomamos con él, está en ese proceso. Mi querido Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Ángel, agradeciendo como siempre el espacio a RR Noticias. Aquí está con nosotros Víctor Alfonso Cuevas. Buenos días, Víctor. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio. Bueno, ya platicábamos este asunto, el contexto nos lo daba Tere, lo hemos venido contando aquí en RR Noticias. El presidente dio a conocer el lunes que pues se va a brincar a los diputados y a los senadores, sabiendo que no tiene el quórum necesario para poder modificar la Constitución, pues lo va a hacer por medio de un decretazo, y eso pone otra vez las alarmas en el tema de que pues en una de esas estamos entregándole instituciones importantes del país a los militares con los graves riesgos que esto puede implicar. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sergio? Bueno, Ángel, pues eso es un asunto que se ha venido comentando. Desde la creación de la Guardia Nacional hace algunos años, o hace pocos años, se insistió mucho en que iba a ser una Guardia Civil, con un mando civil, y si bien tendría apoyo relativo de las Fuerzas Armadas, siempre fue tanto la oposición como también miembros del partido en el gobierno federal, la inquietud de que no fueran a militarizarse. En el pasado, mucho se ha hablado de la guerra de Calderón, por utilizarlas como se usaban esas palabras, y bueno, pues enfatizaban lo no apropiado para la seguridad nacional de que las fuerzas militares estuvieran atendiendo asuntos civiles. Entonces, es un asunto que tiene que ver con estos temas constitucionales, que si el 21 limita las facultades del presidente para poder esto, que si el artículo 71 le da esta facultad. Entonces, bueno, es un tema que al final se resolverá en la Suprema Corte, que se ve que la Suprema Corte ha mantenido un silencio absoluto y bueno, ya hemos visto al presidente Arturo
Arturo Saldívar envuelto en complicaciones por precisamente propuestas del presidente. Tienes toda la razón, Sergio. No hemos oído también a uno de los interesados en este tema o uno de los aludidos que ha sido precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jesús Mesa Aguilar, ¿cómo estás, Chucho? Bienvenido. Muy buenos días a todos nuestros estimados escuchas. Gracias por estar con nosotros. Te pregunto directamente, ¿no es un riesgo poner a la Guardia Nacional bajo el esquema de los militares? Bueno, pareciera ser, sin embargo, a mí me parece que estar bajo no solo la supervisión particularmente administrativa, ejecutiva y de operación, me parece que le da certidumbre. ¿Por qué razón? Porque, como bien lo explica el presidente, de alguna manera, si no se llegase a tener la continuidad de este régimen, pues queda a salvo específicamente dentro de una estructura que es de las más garantes. Es decir, tendría mayor respaldo en la cuestión no solamente de recursos, sino del recurso humano, que es lo fundamental. Y en ello, pues hasta ahorita no hemos visto ninguna situación de orden de ejecución específica para tratar así a los miembros del pueblo, porque el ejército es del pueblo y ha pertenecido justamente por años y tradición a gentes que son del pueblo. Gracias, Jesús. Juan Luis, ¿no es decir, por lo menos riesgoso el que la Guardia Nacional, que se había ostentado como civil, sea ahora un elemento militar? Absolutamente, Ángel, y nos damos cuenta que ya para Morena, pues termina por fin la simulación. Para ellos inicia formalmente la militarización del país. Sabemos que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena es golpismo constitucional. El artículo 21 lo establece claro en dos partes. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, y en otra parte señala que la Guardia Nacional será adscrita a la Secretaría del ramo de seguridad pública. Pero ningún decreto, Ángel, está por encima de la Constitución. Pero eso sí, como vimos desfilar a los de Morena en cuanta plaza pública a la que tuvieron acceso cuando fueron oposición, con sus cartulinas de no a la militarización del país. Son unos perfectos hipócritas. Gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, ¿es, por decirlo menos, riesgoso el hecho de que la Guardia dependa ahora de los militares? Yo creo que el fondo del debate, mi estimado Ángel, no debería de ser si es riesgoso o no. Okay. Al final del día, el ejército como institución tiene sus protocolos, sus procedimientos y ha mostrado una lealtad férrea para con la democracia y con el gobierno de México. A mí me parece que el trasfondo del asunto está en el fin último para el que es creado el ejército, que es la defensa de la soberanía nacional y el apoyo a las instituciones federales, y no para labores de seguridad, y no están formados, no están capacitados, y no es esa su lógica de operación. Y es ahí donde radica el riesgo, en que precisamente hacia lo que tengamos sea hacia un régimen castrense, donde pues todos sabemos que la presencia del ejército es, digamos, una fuerza adicional cuando ya las fuerzas civiles no pudieron cumplir con su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero lo verdaderamente riesgoso es esta hipocresía de el gobierno que menciona Juan Luis Íñiguez, que realmente nos pone en una situación donde no sabemos hacia dónde quieren llevar al país. Gracias, Víctor Alfonso. 7:43. Y es que lo decía hace un instante Juan Luis, la verdad es que parte de la retórica que quienes hoy están en el partido Morena han venido esgrimiendo a lo largo de muchos años, el presidente incluido, ha sido justamente el tema de pues sacar a los militares de las calles y regresarlos a los cuarteles. Fue todavía uno de los elementos centrales de la campaña del presidente de cara a obviamente la elección de 2018. Y bueno, pues así
con la misma vehemencia que el candidato Andrés Manuel López Obrador decía, hay que sacar a los militares de las calles y regresarlos a los cuarteles, con esa misma vehemencia el hoy presidente López Obrador ha venido entregándoles diversas instituciones y pues servicios que eran normalmente del orden civil por parte del gobierno federal, entiéndase las aduanas, entiéndase la administración del aeropuerto, entiéndase la construcción de algunas obras fundamentales para esta administración, pues se las ha venido entregando al ejército. Entonces hay una franca incongruencia entre el discurso del entonces candidato López Obrador y lo que ha dicho ahora el presidente López Obrador. Primero, pues los militares en los cuarteles y ahora los militares en todas partes. ¿Cómo podemos explicar este asunto, Sergio? Pues mira, Ángel, parece que desafortunadamente en esta lucha contra el crimen organizado se están agotando las ideas. No hay resultados. Estuvimos viviendo anoche unos episodios horrible, de mucho terror, de mucho peligro en Guanajuato, en Jalisco. Y bueno, pues parece que al gobierno se le agotan las ideas. Devuelve a este tema de la militarización, porque esa es la propuesta, o sea, pasarse por alto la Constitución en la parte donde habla del mando civil para la policía. Y bueno, pues es lo riesgoso, ¿no? Se está yendo a la solución más simple, el volver a la militarización, aún contradiciendo, como lo comentabas, ¿no? El discurso de hace algunos años donde ponía a los militares donde debían de estar y que ahora están a todos lados, ¿no? De constructores, de ejecutores de los programas sociales, vamos, de todo menos en lo que deberían de estar, que es protegiendo la soberanía nacional, que afortunadamente esa no está en riesgo, pero sin una estrategia clara de seguridad. Bien, muchas gracias, Sergio. Pues Jesús, te lo pregunto directamente, ¿cómo le hacen en Morena para primero, pues utilizar como argumento el hecho de que los militares tendrían que estar, como ha dicho Sergio, en las tareas de resguardo de pues la soberanía nacional? ¿Cómo pasar de decir es que los militares tienen que estar en los cuarteles a decir, no hombre, pues es que lo que nos hace falta es tener a los militares en la calle? ¿No es francamente una contradicción entre los discursos del candidato López Obrador y los del presidente López Obrador? Bueno, en principio no veo incongruencia. ¿No? En este activo técnico, un ejército capacitado, profesional, con disciplina, con recursos como son sus cuarteles y con acciones de logística. En ese sentido, la experiencia es que ese cuerpo tiene que estar justamente en donde se requiera la articulación de actividades de esta naturaleza para la seguridad pública. ¿Por qué razón? Pues porque si tenían antes 40,000, hoy pues son más de 400,000. Entonces, desde ese punto de vista, está de alguna manera salvada la presencia justo en todo el país. Y eso es lo que tiene que estar atento. Indudablemente que estas acciones ahorita, yo solamente las veo de provocación y de enfrentamiento. Entonces, ¿qué queremos nosotros los mexicanos? ¿Enfrentamiento? ¿Provocación? No, aquí es una situación de carácter en donde tenemos que estar todos de manera solidaria para estar con la seguridad pública. Gracias, Jesús. Juan Luis Zíñiguez, pues hay, tú lo decías, una contradicción entre un discurso y el otro. ¿Cómo entenderlo? Precisamente, aludiendo a las palabras del representante de Morena, en esa intención de confundir al auditorio, donde dice que el enfrentamiento y la confrontación emanan de una parte distinta a la de la presidencia de la República, cuando todos los días vemos que la lista de adversarios del presidente crece, que la lista de los que hablan o opinan en contra del sistema de Morena están identificados. Pero eso sí, se tiene el descaro de proponer una tregua en el mundo. Mira, Ángel, a mí me parece que este tema de los cuarteles de la Guardia Nacional también da mucho que hablar.
el gobierno federal destinó 34,299,400 pesos en la construcción de cada cuartel, erogando hasta el momento 6,825 millones. Yo pregunto, ¿esto en qué ha servido para mejorar la seguridad en el país? Gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo encontramos una respuesta? ¿Cómo le encontramos explicación a esta dicotomía entre los discursos del candidato y el del presidente? Fíjate, mi estimado Ángel, que ha llegado el momento de ponernos serios. Yo iba a bromear con el punto, iba a decir que le mandaran una ambulancia a la casa de Chucho Méndez, porque después de esa maroma tan mortal que le resultó fallida, seguramente estaba muy lastimado. Pero la verdad es que es momento de ponernos serios. No se vale que personas como don Chucho Méndez, con todo respeto, jueguen con los mexicanos y que nos traten como ignorantes al tratarnos de justificar a toda costa las formas de su presidente. A mí me parece que desde el principio la Guardia Nacional ha estado marcada por la incongruencia. En su momento dijeron que iba a ser encabezada por un mando civil y López Obrador terminó poniendo a un militar en retiro al frente de la Guardia Nacional. Desde el principio dijeron que el ejército se iba a salir de las calles en 3 meses y cuando se cumplieron los 3 meses dijeron que en 1 año, y hoy el ejército cada vez está más en las calles, como bien lo mencionaste. Y estas graves faltas de respeto al verdadero pueblo de México me parecen que ya no tienen cabida en una democracia. Y gracias, Víctor Alfonso. Son las 7:49. Es la mesa de análisis político de RR Noticias, más del contexto de la mesa de este día. Ante la propuesta del Ejecutivo Federal, la oposición en el Senado ha advertido sobre una posible violación a la Constitución y ha adelantado que el decreto será impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que el artículo 21 de la Constitución destaca que la Guardia Nacional debe estar bajo el mandato de la Secretaría a cargo de la Seguridad Pública. Para el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, el presidente y sus decisiones no están por encima de la Constitución. En tanto, la senadora blanquiazul, Xóchitl Gálvez, dijo que una vez que se ha publicado el decreto acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que haga valer su división de poderes. En medio de los deseos presidenciales y de la Constitución, julio cerró como el segundo mes con más homicidios en el presente año al contabilizar 2,331 homicidios dolosos. ¿Qué hay detrás de la decisión de poner a la Guardia Nacional a cargo de la Sedena? ¿Es anticonstitucional el decreto que propondrá el presidente? ¿Con o sin reforma terminará el ejército haciendo cargo de la Guardia Nacional? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por las cápsulas de contexto de esta mañana. Y yo lo he expresado en diversos momentos, pero muy particularmente esta semana aquí en RR Noticias. Me aterra profundamente el cómo cada vez más se le van cediendo espacios del terreno de la administración civil a los militares. Porque esto tarde o temprano nos puede llevar a una situación de mucho riesgo. El que no lo crea, el que piense que pues es algo sencillo, algo meramente administrativo, tiene que voltear a ver los ejemplos y la historia en Argentina, en Chile, en Uruguay, por supuesto, en Paraguay, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, donde pues el ejército, el día que se le fueron dando pues primero una galletita, luego 2, luego 4, luego 6, y luego ya cuando le dijeron, no, ya hasta aquí las galletas, el día que llegaban gobiernos democráticos, hacían los golpes de Estado, derrocaban y se quedaban con el frasco de las galletas. Y evidentemente con enormes violaciones a los derechos humanos. Ahí la historia está salpicada de sangre en el sur del continente con pues los secuestros, los asesinatos, las torturas y las violaciones. Reitero lo que dije hace rato, no es que esto vaya a ocurrir necesariamente el día de mañana, pero bueno, pues ahí está la historia. ¿Y para qué? ¿Para qué tocar a las puertas del infierno, Sergio Camacho? Lo dices bien, Ángel, es una posibilidad, una desafortunada y desagradable posibilidad, pero existe. Parece que no entendemos de los errores del pasado, como te decía, en este pretexto de asegurar la seguridad, de combatir al crimen organizado mayormente. Se agotan las ideas y se recurren a prácticas que evidentemente podemos ver en otros lados, y aquí mismo hace algunos años
resultados desafortunados. Eso es un riesgo enorme. El Estado, el propio Estado de Derecho podría estar en riesgo con esta amplitud de las facultades de los militares. Definitivamente no es algo correcto. Lo que preocupa precisamente es eso, es que se agotan las ideas, recargan una excesiva confianza en el ejército, que si bien por su honorabilidad debería de tenerlo, pero también tenemos casos como quien está muy en entredicho, ¿no? De Cienfuegos, que hace poco estaba envuelto en procedimientos judiciales, y que si bien no fue procesado, bueno, salió con muchos entredichos, ¿no? Y sin dudar de la honorabilidad del ejército mexicano, bueno, pues la Sedena ha tenido matices de corrupción, que es el pretexto que usa el presidente para poder militarizar la seguridad. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio Jesús Méndez Aguilar. Eres un hombre de la izquierda desde hace muchos años. La gente de la izquierda protestó, elevó la voz directamente con la injerencia de los militares en diversos puntos del quehacer nacional, y hoy ustedes son los que lo defienden, Jesús. Bien, lo que primeramente podemos ver y observar que se puede tener una nueva visión después de que no se había podido establecer un verdadero régimen de poderes. ¿Esto qué significa? Que efectivamente para eso están los poderes judicial, sí, el poder de las cámaras y el trabajo del presidente de la República. Él propone, o queremos en respeto a todo el país y a los mexicanos, un gobierno pacifista. Ese activo, esa fuerza, esa técnica que está ahí, que estaba aparentemente sin hacer nada, se le ha puesto justo donde tendría que estar para poder establecer más desarrollo. Y en este sentido, bueno, pues yo pondría que tenemos que cambiar la visión y que este ejército tendrá que ser civilizado y no hay militarización. Queremos una guardia civil, queremos un ejército que de verdad sirva a los intereses del pueblo, como también a la paz que la tiene que asegurar. Y ya no hablamos ni siquiera de la soberanía nacional en ese sentido, porque estaría garantizado como uno de sus principales elementos de operar en nuestro país. Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Juan Luis Íñiguez, de verdad me preocupa mucho este tema de la militarización y como decía Sergio, que parecía que no aprendimos nada de la historia. Sin duda, Ángel, es una preocupación que compartimos, que es totalmente preocupante el ver cómo pasamos tan rápido, Ángel, de los síntomas a la certeza del autoritarismo en este país. Cómo escuchamos en estas justificaciones, cómo ya ni siquiera se dan un poquito la tarea de cuidar las formas, Ángel, porque esta propuesta de militarizar al país no surge de los diputados federales de Morena, no, lo quieren implementar como un decreto presidencial, porque sabe el presidente, ignorando sus facultades, que cuenta con los chalanes legislativos de su partido para levantar la mano, porque es lo único que saben hacer. Porque, Ángel, la militarización siempre va a estar en detrimento presupuestal de las policías locales. Es lo que más nos preocupa. Gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, de verdad me aterra suponer la idea de que el día de mañana le estemos abriendo la puerta a decisiones que se tomen desde el terreno militar, atentando directamente contra los derechos humanos y la democracia en este país. Mira, mi estimado Ángel, decía hace 2 intervenciones Chucho Méndez que la intención de militarizar la Guardia Nacional era para que si llegaba otro gobierno no la pudiera cambiar. Así lo dijo, palabras textuales. Y menciona ahorita a Juan Luis Íñiguez que ya se dieron cuenta que no tienen todas las canicas. Y a mí me parece
que es preocupante, y comparto la preocupación contigo, porque me da a entender que López Obrador ya se dio cuenta que está haciendo mal su trabajo, que la inflación tiene muy lastimados a los bolsillos de los mexicanos, que no ha podido hacer nada con el tema de inseguridad y que cada vez son más los que se quitan la venda de los ojos y se dan cuenta que este gobierno es lo peor que le pudo pasar al país y que así lo que está haciendo con este tipo de cosas es anticiparse a lo que le va a pasar en el 2024 cuando sea derrotado, y entonces sí, como bien lo han mencionado mis compañeros en esta mesa, empezar a dejar claro su autoritarismo y su intención dictatorial. Eso es lo más preocupante. Lo que quiere hacer es quedarse con el ejército para que el ejército sea el que le garantice su continuidad en el poder. Porque López Obrador está tan aferrado a pasar a los libros de la historia que no se da cuenta del grave mal que le están haciendo a los mexicanos. Y personas como Chucho Méndez, que son sus paleros, son cómplices de López Obrador. Gracias, Víctor Alfonso Cuevas. Vamos a la recta final, la última ronda esta mañana. 1 minuto para cada uno de ustedes. Arranco contigo, Sergio Méndez. Sergio Camacho, ya te ando cambiando el apellido. Sergio Camacho, voy contigo. Última oportunidad. Gracias, Ángela. Ahí nos estamos haciendo un híbrido. Hoy, pues mira, exactamente. Preocupante, insisto, esta falta de ideas. Hace algunas semanas se hablaba... se recuperaba el tema de las investigaciones que tenía abierta la Unidad de Inteligencia Financiera, que para el caso del crimen organizado se ha comentado que ha sido un elemento muy desaprovechado, ¿no? El seguir y atacar correctamente la ruta del dinero. El presidente sigue manifestando su discurso en contra de la corrupción y de salvaguardar todos los procesos que suceden en nuestro país de esta, y bueno, en todos los casos, su solución ha sido poner al ejército al frente de estas situaciones. Esto parece una idea muy, muy, muy simplista que ahora se vuelve muy riesgosa en el tema, ¿no? Nos quejábamos hace un tiempo hablando o recargándome en asuntos gremiales por el asunto de la construcción en el ejército, y luego viene el tema de las vacunas y ahora mismo el tema de militarizar la Guardia Nacional. Muy desafortunado la falta de ideas y muy riesgoso el tema de la militarización. Gracias, Sergio Camacho. Comentario final, Jesús Méndez Aguilar. Bueno, pues hay que ser claros en este punto. La separación específica de la Guardia Nacional con 110,000 elementos del ejército queda claro y específico que tiene que contener una ley, no va a ser un decreto. Y desde ese punto de vista, la garantía a los mexicanos de que se tiene que observar no solamente la paz social, sino específicamente el bienestar que esto debe de traer. Y efectivamente, tenemos que estar más en concordancia con proceder con el propósito de avanzar en un país civilizado. Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Juan Luis Íñiguez, comentario final, 1 minuto. Para algunos, abrazos no balazos implicaba el anhelo de pacificar al país, pero lamentablemente terminó siendo el permiso presidencial oficial para que los grupos delictivos hagan prácticamente lo que se les dé la gana. Esto explica la incontenible violencia, los homicidios dolosos, el incremento terrible del cobro de piso que sufren miles de compatriotas todos los días. Queda claro, Ángel, Morena y López Obrador fracasaron en el principal tema, el que más les duele a los mexicanos, que es la seguridad. No existe una estrategia clara que conduzca a la reducción de la violencia extrema, que acote la capacidad bélica de las organizaciones criminales que se disputan el control del territorio. Y por cierto, todo el apoyo si procede la propuesta del diputado Felifer Macías, que las Fuerzas Armadas juren lealtad a la Constitución como máximo poder en el país, y de recibir una orden que se contraponga a sus artículos, puedan no acatarla y rectificar su postura. Gracias, Juan Luis. Cierras la mesa esta mañana, Víctor Alfonso Cuevas. Fíjate, mi estimado Ángel, dice Sergio Camacho que se les acabaron las ideas. A mí me parece que nunca tuvieron idea de nada. Desde el momento en el que llegaron a este gobierno, todo ha sido malas decisiones, porque no hay idea en educación, no hay idea en economía, no hay idea en el sector energético, no hay idea en el campo, no hay idea en nada. Y coincido con lo que dice Juan Luis Íñiguez, en el sentido de que
debemos de hacer algo con el ejército para que no se siga corrompiendo y pervirtiendo por lo que está haciendo la Cuarta Transformación en nuestro país. Y a don Chucho Méndez, somos sus amigos. Aquí estamos con confianza, lo podemos ayudar a que salga de ese hoyo en el que se encuentra, a que regrese al buen camino. Y así le decimos a todos los mexicanos que en algún momento creyeron con López Obrador, ni modo, les jugó mal, no pasa nada. Es momento de rectificar el rumbo y de volver a hacer que nuestro país recobre el lugar en el que estaba antes de la llegada de esta tragedia mal llamada Cuarta Transformación. Gracias, mi estimado Víctor Alfonso. Los despido esta mañana. Sergio Camacho, don Sergio, ¿cómo está? Le agradezco mucho estar con nosotros esta mañana, don Sergio Camacho, que no Méndez, como el gran músico brasileño. Don Ángel, muchísimas gracias. Un abrazote a todos, al equipo de RR Noticias, mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Jesús Méndez Aguilar, muchas gracias por estar aquí esta mañana, Chucho. Al contrario, mi cariño y respeto no solamente a nuestros compañeros, sino a la sociedad en su conjunto. Gracias por estar con nosotros. También don Juan Luis Íñiguez, gracias, chiva hermano. Andamos en la calle de la amargura, man. Ahorita sí, Ángel, Hijo. más bien reímos para no llorar. Sí. Es una situación muy especial la que se viene para nuestro país. Tengamos los ojos abiertos. Bendiciones para todos. Gracias por estar con nosotros, don Víctor Alfonso Cuevas, con la envidia que nos representa siempre, saber que está en ese lugar paradisiaco desde donde nos acompaña el día de hoy. Desde acá en Amealco, mi estimado Ángel, saludos a ti y a todo el auditorio de RR Noticias y a los compañeros de mesa, que tengan una excelente semana. A los 4 un gran abrazo, nos encontramos dentro de 8 días, 8:04, regreso enseguida contigo.